¿Me dice en el momento que sea visible? Ya se ve. Ya se puede ver, profesor. Entonces, la última clase nos quedamos en que teníamos ya la suma para una progresión geométrica, la cual iba a estar dada por la siguiente expresión. La sumatoria hasta el enésimo término era el primer término que multiplicaba a 1 menos la razón a la n, y todo esto va dividido entre 1 menos r. Acá era importante recordar que habíamos dicho, esto es básico, que r, por supuesto, debe ser diferente de 1. Si fuese 1 no tiene sentido, no, o sea, no crece, no sería una progresión geométrica, sería una progresión constante. Entonces, bueno, estamos suponiendo esto porque es muy importante, porque si r igual valiera 0, perdón, 1, acá abajo el denominador sería 0, y recuerden que la división entre 0 no existe. Entonces, bueno, vamos a fijarnos en r es la razón. Entonces habíamos visto lo siguiente, vamos a recordar. Si R cumple lo siguiente, es decir, la razón, es menor que 1, entonces la progresión decrece. Eso siempre va a ocurrir. Un ejemplo, supongo que tenemos la siguiente progresión. 8, 4, 2, 1, un medio, un cuarto, un octavo, etcétera. Esta es una sucesión numérica y como podemos observar acá, va decreciendo porque el primer valor es 8, luego decrece a 4, decrece a 2, a 1, a un medio, a un cuarto, a un octavo. Cada vez se va haciendo el número más pequeño. Entonces es una progresión, bueno, es una sucesión numérica decreciente. Ahora la pregunta sería, ¿esta es una progresión geométrica? ¿Sí o no y por qué? Tendríamos que verificarlo dividiendo. Exacto. Si ustedes dividen un octavo entre un cuarto, ¿cuánto les da? 2. 2. Ya me... 0.2. Un medio. Un medio, profesor. Profesor, creo que apagó su micrófono. Ok. No sé si ya me escuchan. Gracias. Ya, profesor. Un problema del internet me sacó, se bloqueó el micrófono. Si vuelve a ocurrir, me lo hacen saber, por favor. Les vuelvo a compartir entonces pantalla. ¿Me dicen cuando ya sea visible? Ok. Nos quedamos en que la pregunta fue si esta es una progresión geométrica y dividían un octavo entre un cuarto, y recordemos que para dividir fracciones es productos cruzados, 1 por 4, 4, 8 por 1, 8. Y 4 octavos, pues es un medio. Entonces, la razón, un octavo entre un cuarto fue un medio. Hacemos lo mismo, un cuarto entre el anterior que era un medio, ¿y cuánto nos da un cuarto entre un medio?
Un medio otra vez, ¿verdad? Entonces esto es un medio. Y volvemos a hacer la razón o la división, un medio entre 1, y es clarísimo, un medio entre 1, pues es un medio. Luego 1 entre 2 es un medio, 2 entre 4 un medio, 4 entre 8 un medio. Por lo tanto, esta sí es una progresión geométrica. ¿Y la razón cuál sería? Un medio. Sí, ¿sale? Entonces, en este caso, chequen, la razón cumple con esta condición, que es un número mayor que 0, no puede ser 0, y además es menor que 1, menor estricto. Y entonces la progresión geométrica va a decrecer. Eso es esa observación es fundamental, es muy importante. Ahora, si... Oiga, profe, lo que está en rojo, ¿qué significa? ok, esta es una condición importante que siempre acá se me olvidó a la hora de capturar el apunte, de ponerlo, pero esto es válido siempre que R sea diferente de 1. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque R es la razón. Si R vale 1, ustedes multipliquen cualquier cosa por 1 y no cambia, queda igual. Sería una sucesión constante, entonces no es ni aritmética ni geométrica. Entonces, la condición para que igual podamos encontrar esta suma, si R fuese 1, lo sustituyo acá, 1 menos 1 sería 0. Y bueno, la división entre 0 no existe. Entonces es importante esta condición. ¿Sale? Nada más era eso. ¿Sí, sí se aclaró? ¿Esa era la pregunta? Ah, sí, sí, gracias. Ok. Entonces, bueno, ya estamos en el caso de que tenemos esta sumatoria de una progresión geométrica hasta el enésimo término y está dado por esta fórmula. Ahora estamos analizando los casos. Decimos que si la razón es menor que 1, entonces la progresión decrece. Pero por el contrario, si la razón R es mayor que la unidad, ¿qué pasará con la progresión? Aumentar. Exacto, aumentará, ¿verdad? Un ejemplo así muy rápido. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Esta es una sucesión numérica que es creciente. Ahora la pregunta ¿es una progresión geométrica? Sí, Sí, ¿verdad? 32 entre 16, ¿cuánto es? 2. 2. 16 entre 8, 2. 2. 2. Entonces sí, es una progresión geométrica y además la razón es 2. Es un número mayor que 1 y observamos que la progresión crece. Podemos usar igual decimales, sin problema. Por ejemplo, si la progresión tiene una razón de 1.5, pues entonces también tendría que crecer. Entonces, ¿por qué hago esta distinción entre estos dos casos? Cuando la progresión tiene una razón menor que 1 y el otro es cuando R es mayor que 1. Pues tiene que ver con esta parte de acá. Vamos a abrir acá una página. Ok. Entonces, a ver, recordemos nuestra formulita para la suma de en una progresión geométrica sería esta. Vamos a reescribirla acá. Entonces era la sumatoria hasta el enésimo término era, el primer término le llamamos A, que multiplica 1 menos R a la N, y todo esto va dividido entre 1 menos R, ¿sale? ¿Qué pasa con este término, con R? Si yo quiero sumar una progresión de términos muy grandes, por ejemplo, para esta, 1, 2, no es más, vamos a cambiarla. No estoy observando el chat. Si alguien quisiera intervenir y está usando el chat, alguien que lo vea me podría decir, por favor, para que pueda responder si hay alguna pregunta o duda. Sí, profesor. Porque en general voy a estar en la pizarra y entonces, ok, alguien quiere entrar.
Bueno, pero de todas maneras, por si acaso alguien pide la palabra por el chat o levanta la mano, quien tenga micrófono me lo hace saber, por favor. Saben que pueden intervenir en cualquier momento, por cualquier duda que tengan, sin problema. Ok, entonces tenemos la sumatoria. Supongamos que tenemos la siguiente sucesión. 4. Luego sería 6, 9, 13.5 y así sucesivamente. Esta es una sucesión numérica creciente. La pregunta es, ¿será progresión geométrica? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es la razón para esta progresión geométrica? 1.5. Exacto, esto es una progresión geométrica, la razón es de 1.5. Y entonces, pues sustituimos, si yo quisiera sumar los primeros 10 términos, un ejemplo, S sub 10 sería entonces A, que vale 4, es el primer término, que multiplica a 1 menos 1.5 elevado a la, quiero el término, hasta el término 10 la suma, y todo esto lo dividimos entre 1 menos 1.5. Y realizamos la operación. ¿Cuánto nos daría eso? Hagan la operación en su calculadora y me dicen cuánto les dio. $453.3203. 453 punto. Vamos a redondear a 2 dígitos. Punto 32 sería. 32, profesor, exactamente. Ok, ahí está, ¿no? Ahora, si yo quiero la sumatoria hasta el término 100, obviamente estos como vamos sumando términos, pues tiene que crecer, ¿no? Entonces sería 4, otra vez el valor de A, por 1 menos, ahora tomo 1.5, pero elevado a la 100, y todo esto lo dividimos entre 1 menos 1.5. Hagan esta operación, ¿cuánto les daría? A mí me da 3.25, 24.89.42 por 10 a la 18. Exacto, entonces es un número muy grande, ¿no? Ya está, introducimos notación científica. 3.25, ¿qué más? 24, 24, 89, 42 por 10 a la 18. o sea, un número muy, muy grande, ¿no? El punto decimal acá lo habríamos que, si lo quisiéramos escribir en forma desarrollada, tendría que mover el punto decimal a la derecha 18 lugares. Nada más en los dígitos que aparecen acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después del 2 voy a poner 8 ceros. Entonces, es una cantidad, pero grande, ¿no? Y si lo quisiera hasta el, imagínense, hasta el 1000, nuestra calculadora seguramente nos va a marcar ya un error, rebasa la capacidad. Entonces, fíjense, fue una razón mayor que 1.5. Vamos a hacer algo similar con lo siguiente. Pongamos que tenemos la siguiente progresión. Entonces, a ver. 18, luego 6, después 2, después 2 tercios, después 2 novenos y así sucesivamente. Es una progresión la cual ahora, ¿qué le está ocurriendo? Decrece, ¿verdad? Contrario a esto que crece. Esta decrece, Decrece. pero la pregunta es, ¿sería una razón, sería una progresión geométrica? Y si es que sí, ¿cuál sería la razón?
Sí, sí es una progresión geométrica y la razón es de 1/3. Exacto. ¿Cómo encontramos el 1/3? Dividan 2/9 entre 2/3, o 2/3 entre 2, 2 entre 6, 6 entre 18, y siempre les va a dar 1/3. Es una progresión geométrica. Como la razón es menor que 1, otra vez observamos que decrece. Y vamos a hacer algo similar a esto. Vamos a encontrar las sumas. Por ejemplo, la suma hasta 10. Sustituimos en la misma formulita, era el valor de A, en este caso el valor de A es 18. Luego por 1 menos la razón es 1/3. Y todo esto lo elevamos a la 10. Y mi resultado, este es paréntesis, parecería 1. Y todo esto lo dividimos entre 1 menos la razón. 1 menos 1/3. Metamos esa operación a la calculadora y observemos cuánto nos da. Es 18 menos... ¿Cuánto, perdón? 26. Tengo lo mismo. Ajá. O sea, casi 27, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? ¿Los demás lo hicieron? Sí, profesor, da lo mismo. ¿Sí les da lo mismo? Sí, sí, da lo mismo. Ok. Esto es aproximadamente 27. Bueno, ese 10. Vamos a hacer ese 100. Vamos a ver cuánto creció. Ahora vamos a sumar hasta el término número 100. Vamos a ir sumando estos numeritos hasta llegar al número que está en la posición 100 y sumamos todos ellos. Lo mismo que hicimos acá arriba. Entonces otra vez es el mismo procedimiento, es el valor de A, de acuerdo a nuestra fórmula para sumas. Luego que multiplica a 1 menos 1/3, pero ahora elevado a la 100. Y todo esto lo dividimos entre 1 menos 1/3, que es la razón. Hagan esa operación, ¿cuánto nos daría? ¿Cerrados? ¿Vale? Para todos es ¿les dio lo mismo? Sí, profesor. ¿Sí? Fíjense entonces, para el caso de una progresión geométrica en el cual R es mayor que 1, si voy sumando cada vez más y más términos, el resultado se dispara, empieza a crecer, ¿no? De 453 punto y algo a cantidades mayores que billones, ¿no? Sin embargo, cuando la razón es menor que 1, el crecimiento es casi nada, porque de 26.99, que era hasta el 10º término, cuando lo sumo hasta el número 100, pues es 27. No sería 27, ¿eh? Lo que pasa es que la calculadora tiene una capacidad finita de almacenamiento, redondea después de cierta cantidad de numeritos, y entonces es 27, pero acá en realidad sería como 26 y una gran cantidad de nueves, no sé, unos 30 nueves y luego otros decimales diferentes 9. Y así cada vez se van a ir acumulando más y más nueves, pero bueno, esto lo redondea a 27. Seguramente es como esta cantidad, es 26 y no sé, unos 29 y luego un 5 y otros dígitos. Y si yo hiciera esto para 200 en su calculadora, ya siempre les va a dar arriba del 100, si le dan 101, 102 y lo suman hasta el 200, por ejemplo, ya les va a seguir dando 27. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces con esta particularidad? ¿Por qué creen que ocurra eso? Porque se repite constantemente el 9 y se vuelve infinito. Sí, pero ¿por qué ocurre eso exactamente? Ajá. Acá vamos sumando los términos cada vez más, le metemos más términos, y entonces la suma, pum, se dispara, crece. Acá le vamos también sumando cada vez más y más términos, y la suma sí crece porque hay un crecimiento de esto a esta cantidad, aunque sea infinitesimal el crecimiento, pero sí hay un crecimiento.
¿Cuál será la diferencia entonces? Acá crece desmesuradamente y acá el crecimiento es casi imperceptible. ¿En qué? ¿Por la razón? Por la razón, exactamente. El problema es la razón. Cuando la razón es mayor que 1, que este es el caso, la sumatoria se nos va a ir a infinito siempre. No importa la razón que sea. Acá fue 1.5, si fuese 2, o si fuese 1.1, o si fuese la razón 5, lo que sea, nuestra suma de estos términos crece exponencialmente, se va a infinito. Mientras que si la razón es ¿No menor que podría 1, repetir? Es que ¿sí? no lo alcancé a escuchar. Ok, tenemos acá una diferencia entre las razones. Si la razón es mayor que 1, como este es el caso, no importa qué valor tenga la razón, la condición es que sea mayor que 1. Un ejemplo, si la razón fuera 1.1 o 2 o 3 o 5, el crecimiento de acá es exponencial en la suma. Cada vez que yo voy sumando más y más términos, esto crece rápidamente y se va a infinito, ¿vale? Mientras que cuando la razón es menor que 1, como este caso, el crecimiento, también hay crecimiento porque siempre acá voy a ir aumentando, pero la cantidad que voy aumentando acá es cada vez más pequeña. Y entonces el crecimiento que se observa acá es casi nulo, imperceptible, ¿no? Va aumentando, pero muy, muy lento. No explota como acá. De hecho, acá pareciera que se estabiliza en 27, ¿no? Como les menciono, esto es por cuestión del almacenamiento de la memoria en la calculadora. Pero si tuviéramos una computadora muy poderosa que nos muestre muchos dígitos, esto seguramente sería 26 punto, a lo mejor 29 y luego 5. Y luego el siguiente serían 26.39 y 5, y así sucesivamente. Pero entonces esto se estabiliza de alguna forma, es decir, tiene un límite. Y eso tiene que ver, como lo marcaba la compañera, por la razón. Esa es la diferencia. ¿Vale? Entonces, cuando tengan razones mayores de 1, pues no tiene mucho sentido hacer sumas porque se nos va a ir el resultado infinito. Tiene más sentido de hacer sumas grandes cuando la razón sea menor que 1. Y esto tiene que... ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo, profesor, tengo una duda. Si quisiéramos hacer la razón, pero en decimal también podríamos. Sí, claro. Sí, como les menciono, siempre pueden usar decimales, pero el gran problema acá es que introducen error, ¿no? Porque, por ejemplo, un tercio, si lo convierto a decimal, acá no hay problema, chequen, de hecho usé decimal 1.5, acá no, porque un tercio en decimal es 0.333 y así hasta infinito, ¿no? Entonces, pues no puedo escribir toda la expansión decimal de un tercio. Tendría yo que redondear ya sea .3 o .33 o .333, y entonces no podemos, bueno, tengo que redondear, y entonces no puedo, podemos redondear, pero introducimos un error, y acá pues podemos alterar el resultado. Entonces no es conveniente para estos casos, cuando el decimal es con expansión decimal infinita, no es conveniente usarlo. Mejor usamos la fracción. Pero claro que sí puede usar la fracción. Y si haces esto, en lugar de un tercio a la 10, pon 0.3 a la 10, debe de ser algo similar a esto, ¿eh? Debe de aproximarse también a esto. Pero de hecho lo acabo de hacer y me da 25.71. Acá, Sí, sí. sí, hazlo en 100 y a ver qué pasa. Debería de ser también tal vez 27, ¿eh? Inténtalo, a ver, hazlo y nos compartes tu resultado. Profesor, ¿en qué modo tienes que poner la calculadora para que te dé el resultado como se los está dando a mis compañeros? Es que yo hice el ejercicio, o bueno, el enunciado en mi calculadora y me dio 17.6666. A ver, otra vez. A Sí, ver, de hecho yo igual estoy teniendo el mismo problema de la calculadora y no sé en qué modo. Yo también, profesor. déjenme les muestro la calculadora entonces. A ver, déjenme sacar una calculadora. Ok, les voy a compartir mi pantalla otra vez.
¿Me dicen cuando ya sea visible? Listo. Ya, profesor. Ok. Entonces, a ver, si tienen una calculadora de este tipo, la tendrían que poner en, acá está el modo. No, sería entonces segunda función, modo. Ahí está. La tendrían que poner en, si quieren usar fracciones, la primera opción, 1. Elegimos 1, y por ejemplo podemos usar esta. Y entonces ustedes me están preguntando para el segundo caso, para 18, ¿verdad? Sí. Entonces sería 18, paréntesis, luego es 1 más, y luego era 1/3, vuelvo a usar esta de fracción, 1/3, y lo vamos a elevar a la 10, por ejemplo, ¿no? Y cerramos. Profe, perdón que lo interrumpa, pero Sí. no es a la menos, bueno, 1 menos. Ah, sí, perdón, tiene razón, acá es negativo. Yo le estoy sumando. Gracias, profe. No, al contrario, gracias por la corrección. Menos, ahí está. Y abajo, pues es 1 menos 1/3. Y ya le damos el igual, ¿no? Y este será el resultado. Profe, ¿y si mi calculadora no me da esas opciones? Si tu calculadora no te da, ¿qué, perdón? Esas opciones que a usted le dio Ajá. de... ¿De fracción? Ah, ok. Si tú no tienes esta opción, entonces tienen que saber usar los paréntesis. Eso se los escribo acá. Nada más hay que escribirlo en forma correcta. Ahí sí es bien importante el uso de los paréntesis. Por eso las calculadoras, las más nuevas que traen esas funciones, pues es más sencillo de usar, de hacer operaciones de este tipo complejas, ¿no? Si tiene una calculadora de las más viejitas, modelos más antiguos, entonces sería algo así. Abren un paréntesis. Serían dos parejas de paréntesis, les voy explicando. Esto va a ser para la parte de arriba y el segundo paréntesis para la parte de abajo. Entonces vamos a empezar a redactar lo que está acá. Sería 18, luego abren un paréntesis, luego es 1 menos, abren otro paréntesis, y bueno, ahí sí va a ser 1 entre 3. Déjenme borrar esto y lo vuelvo a escribir, que no tengo el espacio suficiente. 1 sobre 3, y si tienen calculadoras, déjenme ver qué tecla es para las calculadoras viejitas. Hay una tecla que viene con un gorrito, esto significa potencia. Entonces, 1/3 elevado a la, entre paréntesis pongan el 10, porque varían los modelos de calculadora, entonces para que les respete bien las operaciones, pues sería esto, ¿no? Elevado a la 10. Y aquí ya metí esta parte. Y luego va entre, y acá sería 1 menos, paréntesis, 1 entre 3. Cerramos. Y ya le dan igual. Entonces, de esta forma les debe dar el resultado también. Tal vez varíe, porque acá como si van a usar en su calculadora, si es de las antiguitas, va a usar decimal, 1 entre 3. Entonces, Profe, ¿eso aclaró la duda de quien tenía problemas con su calculadora? Sí, profesor, gracias. Sí, ok. Sí, compañera, ¿ibas a decir algo? da el mismo resultado, de hecho. ¿Da 27 acá? Sí. Sí, porque como estás elevando el punto 3 a una cantidad muy grande, en el límite pues se va aproximando a lo mismo. Ajá. Lo que varía es cuando son valores más pequeños. Sí va a haber una diferencia porque, como les menciono, hay un error de redondeo. Entonces, la recomendación es usar siempre la fracción, aunque si no tienen la calculadora de las actuales, pues van a tener que usar meterlo de este tipo, y a lo mejor en los primeros valores difiere, pero conforme n se hace grande, pues todos se van a acercar en el límite a 27. ¿Vale?
¿Preguntas entonces en esta parte? ¿Alguien iba a preguntar algo? Escuché a alguien intervenir, pero se cortó su audio. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, les mencionaba esto, ya se fijaron, dieron cuenta. Acá ya conjeturaron que el problema son el tamaño de la razón. Si es mayor que 1, esto crece indefinidamente. Si es menor que 1, esto se estabiliza a algún valor. Decimos tiene un límite. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Ya más o menos le estuvimos trabajando un poco. Entonces podemos concluir esto. Si R es menor que 1, entonces este límite, cuando n tiende a ser muy grande, decimos va a infinito, R a la n, ¿cuánto valdría? Si la razón es menor que 1 y si yo le estoy elevando a potencias cada vez más grandes, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Seriamente. Es R, lo elevo a la 10, luego R lo elevo a la 100, y luego, por ejemplo, R lo elevaría al 200, R lo elevaría a 1000. ¿Qué ocurre con eso? Tomen su calculadora y observen, si elevo un tercio a 10, ¿cuánto me da? .69 por 10 a la menos 5. Bueno, también trae muchos numeritos aparte del 1.69, pero en ¿Un general tercio a la 10? Es Sí. 1.69, 3508, 781 por 10 a la menos 5. Acá ya no importan tanto los numeritos a continuación. Esto me dice que el punto decimal tengo que regresarlo 4 lugares hacia atrás, ¿no? Es decir, es un número muy pequeñísimo. Puedo decir que es aproximadamente 0, ¿cierto o no? Ahora háganlo un tercio elevado a la 100 y observen qué ocurrió. Me da 1.940, 32, 52, 17 elevado a la 10 menos 48. Pues imagínense, esto ya podemos decir que es igual a 0. Y si lo eleváramos a la 1000 el un tercio. Exacto. Ajá. Entonces ahí está el detalle, ¿no? Si la razón en nuestra progresión geométrica es menor que 1, conforme empezamos a elevar a potencias cada vez más grandes, esto se nos va a hacer 0. ¿Sí? Por el contrario, si R es un número mayor que 1, ejemplo, el 1.1, supongan que la razón es 1.1. ¿Cuál sería el límite cuando n tiende a infinito? Es cuando n lo hacemos cada vez más y más grande. ¿Qué le pasa a nuestra razón? ¿Crece? Crece y además crece indefinidamente. Ejemplo, 1.1, elévenlo a la 10. ¿Cuánto les da? Es un número apenas mayor que 1, el 1.1, ¿no? Elevado a la 10, ¿les da cuánto, perdón? 2.59. Muy bien. Ok. Ahora, si el 1.1 lo elevamos a la 100, ¿cuánto nos da? A mí me dio 13.780.61234. Exacto. Fíjense cómo ya creció, ¿no? A la 10 era casi, ni siquiera 3, era 2.59, 2.6, pero a la 100 ya creció hasta 13,000. Ahora 1.1 elevado a la 1000, ¿cuánto nos da? $2.46 por 10 a la 41. El punto decimal tenemos que recorrerlo 41 lugares, ya estamos hablando ni de billones, ni de trillones.
cantidades astronómicamente grandes. Entonces, bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Por lo tanto, acá podemos concluir. No estamos haciendo una demostración. En matemáticas tendríamos que usar algunas otras herramientas para demostrar, pero intuitivamente, y con eso tenemos suficiente en esta materia, que si R es mayor que 1, entonces cuando yo empiezo a elevar potencias cada vez más y más grandes, esto se nos va a infinito. Y ya no digamos de números, no 1.1, por ejemplo 2, pues ese todavía es mucho más rápido. Y eso tiene que ver con las funciones exponenciales que ustedes vieron en mate 5. Una función exponencial crece rapidísimo. Este es el caso. Son funciones exponenciales. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sobre esto que hemos revisado? No, profe. No, ok. Muy bien, entonces ahora sí nos regresamos a nuestro apunte. Y eso lo quería platicar, que revisáramos, porque precisamente acá está mal este símbolo. Este de abajo no es N, es E infinito. A ver, acá la reescribo. Lo que quise decir acá es que la sumatoria hasta infinito, cuando R es menor que 1 acá, de hecho acá sí tiene algún error a la hora de capturarlo. Tendría que decir esto. Si R es menor que 1, entonces esta fórmula, cuando n tiende a infinito, se convierte en esto. Ese infinito va a ser igual a A. ¿Qué quedamos que le pasa a R a la n cuando n crece a infinito? Si R es menor que 1. ¿A dónde se nos va esto? ¿No? Si n lo hago más grande, R es menor que 1. Acá lo tenemos, ¿no? Y tomo las potencias cada vez más y más grandes. ¿Qué le pasa a esta cantidad? R a la n, ¿a dónde se va? Se empieza a acercar al 0, ¿no? Exacto, se hace 0. Ajá. En el límite, esto es 0. Entonces nos quedaría 1 menos 0. Pues nada más queda 1. A por 1. Nos queda arriba solamente A y abajo. Como abajo no depende de n, no hay nada, nos queda 1 menos R. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo? Profesor, tengo una duda en la Sí, oración. dime. ¿En dónde, perdón, la duda? En donde dice si R es menor a 1. Bueno, en todo eso que dice. Ok. Bueno, acá ya tenemos la fórmula para la sumatoria, ¿no? Hasta el enésimo término es esta, A por 1 menos R a la n entre 1 menos R. Esa ya la habíamos trabajado antes y ya está, hicimos ejercicios. Pero ahora me interesa ver sumas infinitas, porque acá estoy sumando hasta el n término, por decir hasta el décimo, hasta el 20avo, hasta el 100, hasta el 1000, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo me continúo sumando esto hasta infinito? Pues ya vimos antes que como esta potencia va a depender si es mayor o menor que 1, si es mayor que 1 esto se va a infinito, entonces no tiene caso hacer sumas con números muy, muy grandes y que rápidamente se vayan a infinito. Me interesa cuando la razón es menor que 1. Si la razón es menor que 1, entonces cuando n tiende acá a infinito, es decir, si voy sumando todos los términos así consecutivamente hasta infinito, esta suma se convierte en el límite a esto, A sobre 1 menos R. ¿Esto por qué? Porque esta potencia, cada vez que voy elevándolo a n, y n es más y más grande, como lo hemos observado acá, esto se nos va a 0. Lo veíamos con estos ejemplos, ¿no? Si R es menor que 1, a medida que yo voy elevando a potencias mayores, esto va decreciendo hasta llegar al 0 en algún momento. Eso es lo que estoy usando en esta parte. Esto se convierte en 0 en el límite, cuando n tiende a infinito, se hace 0 y entonces me quedaría solamente 1. 1 menos 0, pues es 1. A por 1 es A. Y abajo no depende de nada de n, lo paso igual, 1 menos R. Pues una suma hasta el infinito va a ser A sobre 1 menos R. No sé si eso aclaró la duda. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Bueno. Lo vamos a seguir usando esta formulita. Esta entonces vale
Acá es bien importante anotar esto. Esto es cierto si R es menor que 1. Si es mayor que 1, pues ya sabemos, esto se va a ir a infinito, no tiene sentido explorar esas sumas. Entonces, a ver, luego estos conceptos para así tan grandes como infinito, no es tan sencillo asimilar. De hecho, en la época de los filósofos griegos, hubo un filósofo, Zenón de Elea, no sé si en algún momento en sus cursos de filosofía por ahí lo encontraron. Zenón de Elea realizó algunas paradojas, ¿no? Algunas de ellas muy, bueno, hoy en la actualidad nos daría risa, ¿no? Pero en esa época sí lo tomaban con seriedad. Por ejemplo, él decía, ponía a competir a Aquiles y la tortuga. E inicialmente Aquiles le da una ventaja a la tortuga de 10 metros. Y la tortuga va a correr a 1/10 de la velocidad que tenga Zenón, ¿no? Y entonces, lo que decía Zenón es que Aquiles, si le da una ventaja de 10 metros, jamás va a alcanzar a la tortuga. Y uno diría, pues está loco, como rapidísimo que Aquiles va a alcanzar y a rebasar a la tortuga. Aunque le dé 10 metros de ventaja o 20 o 1 kilómetro, por supuesto que la va a alcanzar en algún momento y la va a rebasar. Pero lo que Zenón argumentaba es, si le da 10 metros de ventaja, entonces empieza a correr el tiempo, arranca la carrera. Cuando Aquiles llegue a los 10 metros que dio de ventaja, la tortuga ya habrá avanzado 1 metro más. Cuando Aquiles recorre ese metro, la tortuga habrá avanzado otra distancia más, y así sucesivamente. Entonces, Zenón concluía, por lo tanto, Aquiles jamás va a alcanzar a la tortuga. Y bueno, uno se queda pensando, ¿no? En esa época, pues, no tenían un argumento como para rebatir ese argumento. ¿Ustedes qué le dirían a Zenón? ¿Sí se entendió la paradoja? La explicación de por qué decía Zenón que jamás Aquiles alcanzaría a la tortuga. Sí, profe. Sí, eso tiene que ver con cuestiones de infinito. Claro, como les digo, en algún momento la alcanza y la rebasa, eso sin duda. El sentido común es lo que nos dice, pero el argumento lógico que hay detrás de eso es sumas infinitas. En esa época, pues todavía no desarrollaban conceptos de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, a algo similar vamos a hacer a continuación, para que vean que esto es cierto. Cuando la razón es menor que 1, podemos trabajar con sumas infinitas. Cuando la razón es mayor que 1 no tiene sentido, sabemos que eso rápidamente explota y se nos fue a infinito. Voy a trazar acá una línea recta. Ahí está. Tenemos esto. Acá sería el origen, 0. Una unidad, llámenle 1 metro, 1 kilómetro, 1 pulgada, 1 centímetro, etcétera. Y 2. Vamos a hacer la siguiente suma. Inicialmente tengo una longitud de una unidad, como les menciono, vamos a suponer que es 1 metro. Y después a ese metro le voy a sumar medio metro más. ¿Vale? Entonces le sumo este otro medio metro. Ahí cuánto será, 1.5, ¿no? Y luego después le voy a sumar la mitad de lo que resta. Este de acá. Sería 1/4, ¿no? Acá era 1 entero, acá era 1 medio, acá es 1/4. Y luego después le voy a sumar la mitad de lo que restaba. Sería 1/8. Y luego le sumamos la mitad de lo que quedaba. Y así cada vez vamos a ir sumándole la mitad de lo que resta. ¿Cuánto va a dar en el límite esa suma? De acuerdo a la gráfica que estamos observando ahí. Sí, ¿verdad? Es una suma infinita, ¿están de acuerdo? Porque cada vez le vamos a aumentar la mitad de lo que resta. La mitad de lo que resta. Pero esto lo vamos haciendo en forma continua hasta infinito.
Y por supuesto, la suma debería de ser 2. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí para todos? ¿Podría volver a explicar? Sí, profesor. Sí, claro. Va, otra vez la explicación, vamos. Ok. Tenemos lo siguiente. Tengo una longitud de 2 metros. Entonces, voy a agarrarlo y hago lo siguiente. Me equivoqué de... Ok, ya no puedo rehacer. No hay problema. Tenemos lo siguiente. Tengo esta longitud de 1 metro. Inicialmente tengo una longitud de 1 metro. Y luego voy a agarrar y voy a sumarle la mitad. La distancia desde este punto del inicio hasta el final son 2 metros. Tomo 1 metro y le voy a sumar la mitad de lo que resta. Es decir, medio metro, ¿no? ¿Vale? Este es un medio metro. Y después le voy a sumar la mitad de lo que resta. ¿Cuánto le sumé más? La mitad de lo que restaba era 1/4. Y luego voy a agarrar y repito la operación. Le sumo la mitad de lo que queda. La mitad de lo que queda sería entonces, ¿cuánto? 1/8. Y luego le vuelvo a sumar la mitad de lo que resta. ¿Y esto cuánto es? 1/16. Y luego le vuelvo a sumar la mitad de lo que queda, que es 1/32. Y luego la mitad de lo que queda, que es 1/64. Y así vamos, suma y suma y sume pedacitos cada vez más pequeños. La suma de todo eso, ¿cuánto nos va a dar? 2, ¿verdad? Porque siempre sumamos la mitad de lo que queda. No sé si eso aclaró la duda del compañero. Sí, profesor. ¿Sí? Ok, ¿ya para todos quedó claro? Que la suma de esto va a ser 2. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Pues entonces, ya, gráficamente lo hicimos, pero recuerden, luego lo que se ve en forma gráfica nos puede engañar. Nuestra vista no es tan exacta como quisiéramos. Somos muy defectuosos, ¿no? Entonces, pues hay una forma analítica de hacer esto. Me piden determine la suma, que es lo que hice acá. 1 más 1 medio, más 1/4, más 1/8, más 1/16, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos acá gráficamente? Y sabemos que esta suma nos debe de dar en el límite 2. Vamos a ver si es cierto. La vamos a abordar de la siguiente forma. Voy a considerar la siguiente progresión o sucesión numérica. 1, luego 1 medio, luego 1/4, 1/8, 1/16 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, son estos de acá. 1, luego 1 medio, luego 1/4, 1/8, 1/16, etcétera, que son los que fuimos acá colocando también. ¿Es una progresión de qué tipo está? Aritmética. Es geométrica, ¿verdad? Progresión geométrica. Entonces, ¿cuál es la razón? De 1 medio. 1 medio, exacto, no es 2, es 1 medio. Si fuese 2, entonces ya ni hacemos la suma, sabemos que esa suma nos va a dar infinito. Entonces, como la razón es menor que 1, 1 medio es menor que 1, puedo aplicar esta formulita de acá que teníamos, ¿no? Esta me da la suma hasta el infinito de los términos de esa progresión geométrica. Entonces, yo quiero sumar esta progresión geométrica. Esto sería para nosotros A2, bueno, este es A1 que es A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente, ¿no? Voy a sumar esta progresión geométrica y entonces la formulita que habíamos obtenido ahí era S sub n era igual a, arriba solo nos queda A y abajo 1 menos R. Observemos que estemos bien acá. Ahí está, A sobre 1 menos R. Y esto es válido porque R es diferente de 1, de hecho es menor que 1. Sustituimos en esta, pero a ver, acá tengo un error. Esto es S hasta infinito. Me representa que estoy haciendo la suma hasta infinito. O sea, no me detengo en algún término, siempre voy y suma y suma y suma. Entonces, de esto vamos a sustituir los valores. La suma hasta infinito es igual al valor de A.
¿Cuánto vale A? 1 es el primer término, 1. Y lo dividimos entre 1 menos la razón, pero la razón es 1/2. Y entonces esto es igual a 2. Esto es 1 entre 1 menos 1/2. 1/2, ¿verdad? Y cuando dividimos esto, pues aplicamos la ley del sándwich. El de arriba es un número entero y todo entero lo hacemos fracción colocando sobre 1. Y aplicamos la regla del sándwich. Extremo por extremo va arriba, medios con medios va abajo. Nos quedaría 2. La suma infinita fue de 2, lo cual ya habíamos visto gráficamente, ¿no? Esta sumatoria se presta para verlo así gráficamente. En forma intuitiva ya sabíamos que la suma infinita es de 2. Y por ejemplo, esta suma que tenemos acá también se usó para debatir, después de mucho tiempo, obviamente, otra de las paradojas de Zenón, que decía que el movimiento no existe, que es una ilusión. Y ponía el ejemplo, lanzamos una flecha desde el punto A hasta el punto B. Lanzan una flecha, por ejemplo acá, una flecha a 2 metros de distancia, ¿no? Es muy poquito, pero bueno, a 2 kilómetros o lo que sea. Lanzamos la flecha o una piedra. Entonces, primero recorre la mitad de esa distancia. Después recorre la mitad de lo que quedaba. Luego recorre la mitad de lo que quedaba y así se va recorriendo la mitad. Siempre recorre la mitad de lo que queda. Entonces, esa flecha o esa piedra jamás va a llegar al otro extremo. Lo cual, por supuesto, el sentido común nos dice que eso no es cierto. Pero no había forma de debatirle esos argumentos a Zenón hasta que se introducen las sumas infinitas. Ya con las sumas infinitas vemos que aunque sumemos una cantidad infinita de números, el resultado es un número finito, que en este caso es 2. ¿Sale? ¿Preguntas hasta acá entonces? ¿Sí? Yo, entonces, para sumas como estas, que son infinitas, ¿vamos a usar esa fórmula? Claro, sí, pero siempre y cuando la razón sea menor que 1, ¿eh? Ok, Esta gracias. fórmula, si por nada, recuerden, esta fórmula es válida solo si cumple esto, ¿eh? Eso es muy importante. Si la razón es menor que 1, pues entonces la suma infinita va a ser un resultado dado por esta fórmula. Es el primer término dividido entre 1 menos razón. Si la razón es mayor que 1, la suma infinita ya sabemos, es infinito. Unas se acercan más rápido que otras, pero todas van a llegar a infinito, a diferencia de cuando la razón es menor que 1. ¿Preguntas hasta acá sobre esto? ¿No? Vamos entonces a resolver el siguiente problema. A ver, una pelota se deja caer desde 2 metros de altura. Vamos a hacer un dibujito que represente esto. Ok, vamos a hacer. Este es el piso. Ahí está. Entonces tenemos una pelota y se deja caer desde una altura de 2 metros, ahí nos dice. Tenemos nuestra pelotita. Y la dejamos caer desde una altura de 2 metros. Entonces llega al piso y dice que va a rebotar, ¿no? Y cuando rebota, llega a la mitad. Entonces, ¿qué haría la pelotita acá? Llega en este punto, rebota exactamente a la mitad. Esto sería 1 metro, ¿no? Y vuelve a caer la pelota. ¿Vale? Y entonces rebota nuevamente, pero recordemos que solo a la mitad. Y vuelve a caer. Vuelve a rebotar, sube la mitad nada más. Vuelve a caer. Y así sucesivamente va rebote y rebote, ¿no? ¿Vale? ¿Sí se entiende el enunciado del problema en esta parte?
Cuando llega al piso, rebota y se eleva a la mitad de la distancia anterior. Después vuelve a caer y rebota a la mitad de la distancia anterior y así sucesivamente. Entonces vamos a resolver los siguientes incisos. Inciso A. ¿Cuánto se eleva en el primer rebote? Esa está muy sencilla. 1 metro. Entonces ahí no hay problema. Lo respondemos de una vez acá. 1 metro. Y para la segunda, en el segundo rebote, ¿cuánto se elevó? Medio metro, ¿no? Medio metro. ¿Vale? Recordemos que acá está el primer rebote. Este es el primer rebote. Rebote 1. Llega acá, rebota, vuelve a caer, rebote 2. Regresa y otra vez vuelve a caer, rebote 3. Rebote 4 y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Cuánto rebote en el quinto rebote? A ver. ¿Cómo obtenemos eso? Bueno, en el penúltimo rebote, o sea, en el R4 es 0.25. Entonces, bueno, 0.25 metros lo que rebota, entonces sería 1/8. Ajá. Y sería sacarle la mitad al octavo, ¿no? 1/8 entre 2. 1/8 entre 2. ¿Todos están de acuerdo? En el Sí. primer rebote acá en R1, a ver si quieren, esto es bien importante ir escribiéndolos. R1, ¿cómo lo obtenemos R1? El rebote. Dividiendo. 2 por 1/2, ¿sale? ¿Sí? Porque rebota la mitad desde donde se le dejó caer, rebota y solo sube la mitad. Entonces es 2 por 1/2, ¿están de acuerdo? Rebote 2, a esto que teníamos 2 por 1/2, ¿qué le hacemos? Lo volvemos a multiplicar por 1/2, ¿cierto o no? 2 por 1/2 al cuadrado, mejor lo voy a escribir así. Me va a ayudar más. Al rebote 3. Va a ser 2 por 1/2 al cubo, ¿sí? Luego al rebote 4. 2 por 1/2. 2 por 1/2 a la cuarta. A la cuarta. Muy bien, y entonces el rebote 5 va a ser 1/2. No, 2 por 1/2 a la 5. ¿Sale? ¿Y esto cuánto les dio entonces? Un 16avo. Un 16avo, perfecto. Entonces ya tenemos, ¿cuánto rebota en el quinto? Pues un 16avo. Y lo podríamos transformar a decimal, ahí sí tiene decimal, expansión decimal finita, ¿no? ¿Cuánto es un 16avo en decimales? 0.0625. 0.625. ¿Hasta ahí alguna pregunta hasta el inciso B? No. ¿No? Ok. Inciso C. ¿Cuánto ha recorrido en total la pelota en el tercer rebote? Debemos utilizar la fórmula que nos había dado, ¿no, profesor? La de A, paréntesis 1 menos R a la N, paréntesis 1 sobre... No, sí, 1 menos R. La suma. Exacto. Vamos a usar esa sumatoria. La suma hasta el enésimo término, pues es eso. Entonces vamos a ver, hay dos formas acá de tomar las sucesiones. Entonces, acá va a estar la clave. Hay que ver cuál va a ser nuestra progresión. Bueno, los elementos de nuestra progresión.
Lo natural sería pensar que partamos desde acá, ¿no? Pero si se dan cuenta, estas distancias se van repitiendo, ¿están de acuerdo? Excepto la primera. Entonces, lo que voy a hacer en mi análisis, voy a quitar la primera, la quito, y al resultado que obtenga de esto, le sumo siempre el 2. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí conmigo? ¿Esto por qué? Porque estas distancias siempre son al doble, chequen. Sube, baja, es la misma distancia 2 veces. Acá, sube, baja, la misma distancia 2 veces, la misma distancia 2 veces, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vamos a crear nuestra progresión. La primera va a ser 1. Al final le voy a sumar el 2, porque este nada más bajó, ya nunca subió, ¿sale? Entonces, A1 es 1, A2, ¿quién sería? Un ¿Un medio. medio? Medio, muy bien. A3, Un cuarto. Un cuarto. un cuarto. Y así nos vamos, ¿sale? Muy bien, entonces en el tercer rebote, que no es lo mismo que las A's, ¿eh? En el tercer rebote, ¿cuánto es? ¿Cuánto habrá recorrido hasta el tercer rebote? Tendríamos que sumar 1 más un medio más un cuarto. 1 más un medio más un cuarto. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí. Sí, profe. Como quité este de acá, eso cambia un poco la secuencia. Nada más sería hasta acá. Chequen por qué. El primer rebote es la primera vez que cae. Y en el primer rebote, como quité esta cantidad, entonces no ha recorrido nada. ¿Están de acuerdo? Luego sube, baja. En el segundo rebote ya recorrió 1 y 1, 2 veces. Este es apenas en el segundo rebote, ha recorrido 2 veces este numerito. Y eso le tengo que sumar ahora. El segundo rebote sube y baja. Ahí está el tercer rebote. En ese momento ha recorrido esta distancia 1 más un medio, 2 veces. Entonces nada más tendría que tomar 1, A1 y A2. Sí, sí se ve, ¿por qué? Si no va otra vez la explicación. Quité este. Sí, quito este. Porque la dificultad en todos los demás siempre aparece, estas distancias son en parejas, ¿no? Excepto esta. Esta solamente cayó y ya. Entonces esta la quito, en el rebote 1 lo quito. Y acá, para mis secuencias, parto desde esta distancia, cuando sube 1 metro y luego baja 1 metro, que es el segundo rebote. Hasta el segundo rebote habrá recorrido esta cantidad 1, 2 veces. Entonces me voy a fijar solo en uno de estos y al final voy a multiplicar por 2 porque todas estas van en parejitas. Entonces acá es 1 metro la altura. Para el siguiente, y esto es apenas en el primer rebote, ¿no? Y llega acá. En el segundo rebote apenas ha recorrido la distancia de 1 metro 2 veces. Después sube, baja, este es el tercer rebote. Hasta el tercer rebote entonces recorrió 1, 2, un medio, otro medio, ¿cierto o no? Entonces apenas vamos acá. Porque estoy quitando esto. De esta figurita estoy quitando el primero. Como no va en pareja, para que no me cause conflicto, voy a empezar a contar desde acá. De acá en adelante. Y al final le voy a sumar esta distancia de 2 metros. ¿Sí se ve entonces? Sí. La clave es que el tercer rebote es en este momento. No puedo contar estas de acá. Tercer rebote es hasta acá nada más. Entonces, fíjense cuántas flechitas son. Son 4, ¿no? Este es 1, este es 1 medio. Entonces, nada más cuento hasta acá. ¿Sale? Si lo hago manual no hay problema, pero luego lo voy a hacer con esta formulita para que veamos. Chequen. Manual hasta acá sería, entonces, estas dos, ¿cuánto me suman? 1 metro, ¿no? Porque cada una es de medio metro. 1 metro, estas dos me suman 2 metros. ¿Cuántos? 3. Más esta que siempre le voy a sumar, ha recorrido 5 metros. Vamos a hacerlo con esta formulita a ver si funciona. Entonces, va, S sub 2 es igual a que vale 1 por 1 menos
un medio elevado al cuadrado, y todo esto lo vamos a dividir entre 1 menos 1 medio. ¿Cuánto les da eso? Profe, me surgió una duda. Sí, dime. ¿Por qué está usando esa formulita si se supone que esta es una sucesión infinita? No, porque solamente acá me están pidiendo en el inciso C. ¿Cuánto ha recorrido en total la pelota hasta el tercer rebote? Entonces no estoy usando, no es hasta infinito. Infinito va a ser la última, ¿no? En el límite, ¿cuánto habrá recorrido? Pero en este no puedo usar la de infinito porque solo me dice hasta el tercer rebote. Es decir, hasta un número determinado, y también acá. Y en el quinto rebote, entonces tenemos que usar esta. Después ya continuamos sumándole todas estas, así que sigue rebotando hasta infinito, y entonces ya usamos la otra fórmula que corresponde a la suma infinita. No sé si eso aclaró la duda. Sí, gracias. Ok. Profe, de la fórmula ¿Sí? que sale no sale 3 medios, que vendría siendo 1.5. Es correcto. 3 medios, que es 1.5. ¿Sale? Pero recuerden, esto nada más estoy tomando un elemento, este más este. Pero como siempre es doble, entonces hay que multiplicar esto por 2. Siempre vamos a hacer acá para la distancia total recorrida, entonces va a ser 2 veces, en este caso lo recorrido en ese 2, y le vamos a sumar los 2 metros que acá lo quitamos en nuestro análisis, ¿no? Esto de acá. Siempre le vamos a aumentar 2 metros. ¿Sí se ve por qué estoy multiplicando por 2 esta suma? Porque esta suma solo considera y luego considera pero y los de regreso no los considera, entonces por eso es que multiplicamos por 2 acá. Y estos 2 son los desde donde se dejó caer la pelota inicialmente, entonces esto va a ser 2 por 1.5 más 2. 2 por 1.5 es 3 más 2, y efectivamente son los 5 metros que habíamos acá sumado en forma directa, ¿vale? ¿Sí se ve por qué son 5 metros? Estamos sumando esta distancia, la primera 2 metros, luego esta distancia es de 1 metro cada uno de ellos, son 1 más 1, 2, más 2, 4. Y luego estas dos, cada una de ellas tiene medio metro, la suma es 1, entonces son los 5 metros que obtengo acá. ¿Preguntas? Entonces, ese 2 se multiplica por 2 porque da 2 rebotes, ¿no? El de caída y el de... Bueno, no rebotes, sino que en cada rebote se repite la distancia 2 veces, ¿no? Por ejemplo, acá, rebota, sube esa distancia y es la misma que vuelve a recorrer hacia abajo. Ajá, por eso es que es el 2. Luego acá, sube la pelota y baja, recorre la misma distancia. Y otra vez acá se va repitiendo. Siempre es 2 veces, excepto la primera, ¿no? Esta la quitamos por eso. No sé si eso aclaró la pregunta que tenía. Sí, profesor, gracias. ¿Sí? Ok. Profe, ¿qué es el DT? Bueno, sí es DT. Bueno, nada más es para decir la distancia total recorrida, ¿no? Ah, ok, sí. Porque es lo que nos están preguntando. Distancia. Y sería total, pero en ese momento, ¿sería en el qué? En el tercer rebote, que corresponde a S sub 2. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? Vamos entonces a contestar la siguiente. Pues ya respondimos esta parte. Hasta el tercer rebote, la pelotita ha recorrido 5 metros. Y en el quinto rebote, pues ya hacerlo de forma directa, pues acá tendría que ser más dibujito.
pero ya no lo hago así, ya me di cuenta a partir de esto, ¿no? Por ejemplo, acá me pidieron en el tercer rebote, hice la suma hasta S2. Tercer rebote, usé S2. Para el quinto rebote, ¿qué usamos? S4. S4, exacto. ¿Sabe? Para el quinto rebote, antes del quinto rebote, ¿no? Entonces, en el quinto rebote, ¿cuánto habrá recorrido? Pues entonces usamos S4. Y S4, la fórmula me dice que es el valor de A, que es 1, el primer elemento de la serie. Después, 1 menos 1 medio elevado a la 5, no, a la 4, perdón. Y todo esto va dividido entre 1 menos 1 medio. ¿Y eso cuánto nos daría? $15 octavos, profe, que sería 1.875. Ok. 15 octavos. Y entonces otra vez para la distancia total recorrida en ese rebote va a ser 2 veces 15 octavos y le sumamos los dos iniciales, ¿no? ¿Esto cuánto serían? Serían 15 cuartos más 2. 23 cuartos. ¿Cuánto es en decimal? 5.75. 5.75. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces el procedimiento, el análisis que estamos realizando? Sí, profe. ¿Sí? Me surgió otra duda, profesor. Sí, dime. ¿Por qué usa, bueno, por decir para el quinto rebote, usa hasta el cuarto? Ok. La clave acá, y sí entiendo la confusión, es que estamos quitando este primero. Por comodidad lo quité, este de acá. Al final se lo sumo siempre, si se acuerdan, le sumo siempre 2. Pero quito esto porque este solo aparece una vez, esta distancia solo aparece una vez. De ahí en adelante todas las demás siempre se repiten. O sea, viene este de 2 metros, toca el piso, rebota, sube 1 metro y es el mismo metro que baja. Hasta acá es el segundo rebote. Hasta el segundo rebote, ¿cuánto ha recorrido? Pues apenas lo que sería A1, que es 1 metro. ¿Cierto o no? La altura está. Aún no van a ser las alturas del rebote, si quieren. Acá le especificamos, a lo mejor con eso nos puede auxiliar. Aún no son las alturas de rebote. Ok, entonces, bueno, como les mencionaba, hasta el primer rebote hemos recorrido estos 2 metros que lo quité. No aparecen en esta secuencia. Entonces ya llega en el piso y después, este es bien importante, después del primer rebote, sube 1 metro y es el mismo metro que baja. Y eso le llamé A1, es la primera altura de rebote. Después, en el segundo rebote, ¿cuánto habrá recorrido? Pues A1, 2 veces. Sería entonces multiplicar 2 por 1 y sumarle el 2. ¿Sale? Y otra vez se repite la misma historia acá. Bajó, llegó al segundo, en el segundo rebote, sube la mitad, que es medio metro, es el mismo medio metro que baja. Y llega al tercer rebote. Antes del tercer rebote, ¿cuánto ha recorrido? Pues 2 veces esta distancia, 2 veces esta distancia. Sería 2 veces A2. La sumatoria hasta ese 2, perdón. Entonces, por eso es que acá, cuando me preguntan hasta el tercer rebote cuánto ha recorrido, no cuento estos que van después del tercer rebote, debo de contar los que están antes del tercer rebote, que era A1, A2, lo sumo y luego lo multiplico por 2 porque se repiten 2 veces y hasta el final le aumento estos 2 metros que estaban al inicio.
Y lo mismo ocurre con el quinto rebote, ¿no? En el quinto rebote, acá me faltó, si quieren lo escribo, para que se ilustre mejor. O sea, acá llega el cuarto rebote, sube a la mitad, y esa misma mitad es la que baja, ¿no? Y ahí tenemos el rebote número 5. Pero entonces estamos usando, esto es A1, A2, A3, A4. Antes del quinto rebote, solo son 4 alturas de rebote. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4. No sé si eso haya aclarado la duda de por qué hasta el uso hasta A4, bueno, S4 para la suma. Sí, profe, gracias. Sí, ok. Siempre que me piden un rebote es en A, uno antes. Por ejemplo, si es el 10º rebote sería hasta A9. Si es el 15º, hasta A14 y así sucesivamente. ¿Sí? Dime. Uh-huh. Sí se puede, pero ahí tendríamos ahora al final tendríamos que restarle 2. Uh-huh. Ajá, a ver, Pero compártenosla. porque él desde el inicio puso los 2 metros, ¿no? Los contempló y usted lo hizo hasta el último, por eso les dieron los mismos resultados, ¿no? Ajá. A ver, pero compártenos tu procedimiento. Uh-huh. Para este caso. ¿O para cuál? Para este. A ver, si quieres lo hacemos con tu procedimiento para el primer caso. Para el primer caso era este inciso. ¿Cuánto ha recorrido en total la pelota en el tercer rebote? Porque como todos estos quedamos que van en parejas, entonces ese es el por qué lo planteo así, ¿no? Quiero el caso general. Entonces quito al inicio lo quito 2. Me fijo solamente después del primer rebote, porque todas estas van en pareja, siempre sube y baja la misma cantidad, sube y baja, excepto acá nunca subió, solo bajó, por eso quito 2. Al final se lo sumo, porque me están pidiendo en total la distancia recorrida. Entonces, desde acá empiezo mi secuencia. La primera altura de rebote fue 1, la segunda altura de rebote fue 1/2, la tercera fue 1/4 y así sucesivamente. Entonces, cuando yo quiero sumar la distancia recorrida, siempre me voy a fijar desde donde está marcado en azul en adelante, ¿no? Por ejemplo, para el tercer rebote, pues solamente tengo 2 términos, que sería este con este. Entonces, uso la fórmula para S2. Obtengo esa distancia total. Ahora, esto solo es una vez, esta suma nos está sumando una vez A1 más A2, pero como acaban en parejas, por eso es que acá lo multipliqué por 2. Y al final de esto le sumo los 2 primeros metros de caída. Y eso me da la distancia total recorrida. Lo mismo hacemos con el quinto rebote. Uso 4 alturas de rebote porque quité el 2 de inicio. Entonces obtengo la distancia recorrida, que son 15 octavos. Pero esa, recuerda que nada más es una vez, esta suma es una vez. Tengo que multiplicarlo por 2. Y a eso le sumo los 2 metros iniciales que quité, la caída inicial. Y entonces me da la distancia total recorrida. No sé si esto ha aclarado la duda. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, si la caída inicial fuera 3 metros, ¿se le suman 3? A ver, otra vez la pregunta. Si la caída inicial fueran 3 metros, en la distancia total le sumamos 3. Exacto, sí. Ajá. 2 no cambia, ¿eh?
dado que la pelota va a estar rebotando, este 2 siempre va a estar ahí, para este caso de la pelota, y como dice la compañera, le sumarían 3, o si la dejaran caer desde 5 metros, entonces acá le suman 5, y así, dependiendo el problema que estén resolviendo. ¿Sale? Porque también podría ser un problema, imagínense que en el problema le dice, a ver, tenemos un dispositivo que lanza una pelota hacia arriba, inicialmente una distancia de 1 metro, y luego va rebotando cada vez a la mitad. Pues ya quitaríamos de plano este 2, ¿no? Ahí no existe una caída, sino que desde el piso, un dispositivo lanza la pelota a una distancia, una altura, cae y luego rebota y va reduciéndose a la mitad o a 2/3 o a lo que sea, ¿no? También podría ser otro caso. La constante es la cantidad de rebotes, ¿no, profe? Y el 2 va variando de la cantidad de donde se dejó caer, o sea, los metros que se dejaron caer. Exacto. Sí, así es. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo hasta el 10º rebote. Nada más por pura curiosidad. Déjenme ver si tenemos tiempo. Sí. Entonces sería hasta ¿cuándo en ese? ¿Sería? ¿A 9? 9. Ese. Sería A, que vale 1 por 1 menos 1 medio a la 9. Y todo esto lo dividimos entre 1 menos 1 medio. ¿Cuánto nos da eso? $511 sobre 256. ¿Cuánto, perdón? Que sería 511 sobre 256, que en decimales es 1.99, 60, 93, 75. Ok, lo vamos a dejar en Fácil. fracción. 511 sobre. 256. Muy bien. Esa es la distancia recorrida nada más de las puras alturas que van hacia arriba. Pero como también baja, entonces tenemos para la distancia total, tengo que multiplicar esto por 2, subida y bajada. Sobre 256 más los 2 iniciales, ¿no? Esto es 511 sobre 128. 128. Más 2. ¿Y esto cuánto nos da? 767 sobre 128. ¿Y en decimales? Es a 5.99219. Perfecto. Sí, ¿Alguien ya podría decirme en total, si esto continuamos dejando que rebote y rebote y rebote la pelota con esa misma propiedad de que siempre rebota a la mitad? ¿Cuánto recorrió al final, al infinito? En total, ¿cuál fue la distancia? ¿Cuánto? 6. Sí, ¿verdad? Cada vez que aumentemos el número de acá, esto le va a llenar más 9 acá. 5.999, 5.999, etcétera. En el límite, eso debe de dar 6. Vamos a verificar que esto es correcto. Y esto tiene que ver con lo siguiente. A ver, chéquenle. Esta secuencia, nada más, fíjense en las flechas que van hacia arriba. Es 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo. ¿Eso quién es? 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más 1 16avo. Acá lo tenemos, ¿no? 1 más 1 medio, más 1 cuarto, más 1 octavo, más 1 16avo. ¿Y esta suma cuánto nos dio? 2. Acá está. 2. Nos dio 2, ¿no? Exacto, sí. Ajá. Entonces acá, las flechas que van para arriba, si eso continuamos hasta infinito, porque la suma anterior que les mostré, ahí sí es hasta infinito, las flechas que van hacia arriba, en total van a sumar 2. Las flechas que van hacia abajo, en total, ¿cuánto van a sumar? 2.
2 también. Se 2 le suma los dos, ¿no? es lo mismo que sube, ¿no? Ajá. 2 más 2 de subida y 2 de bajada, 4. Más estos dos iniciales, 6. 6. Lo cual sí coincide con lo que nosotros ya vamos sospechando a partir de estos numeritos, ¿no? Vamos a hacerlo ahora sí hasta infinito, si quieren. Entonces acá vamos a calcular para el caso infinito, perdón. Ese infinito va a ser igual. Arriba es el valor de A. ¿A cuánto valía? 1, ¿verdad? Y abajo es 1 menos un medio, que es la razón. ¿Cuánto nos da esta suma? 2, ¿verdad? Muy bien. Y entonces para la distancia total, quedamos que siempre vamos a multiplicar 2 por, en este caso, ese infinito, y le sumamos el 2 desde donde lo dejamos caer. Entonces 2, ese infinito vale 2, más 2. 2 por 2, 4, más 2 son 6. Todo coincide, ¿no? Con los análisis que hemos hecho antes. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Es distancia total 2S infinito más 2, ¿verdad? Sí, ajá. Ya lo estamos haciendo la distancia total ahora sí. Si lo dejáramos que esto transcurriera hasta infinito, por eso estoy usando acá ya la fórmula. Ahora sí, para el caso infinito. Uso la de esta que teníamos. Acá la voy a escribir. Ese infinito era A sobre 1 menos R. Esta es la suma Ok, gracias. hasta infinito. ¿Sí por nada? ¿Sale? Para todos es claro entonces eso. Ya hicimos el análisis así como lógico, ¿no? Y nos apoyamos en lo que antes también habíamos hecho, la suma del 1 más un medio más un cuarto, que también en forma intuitiva nos dábamos cuenta que eso tenía que ser en total la suma, pues tiene que ser 2. Usamos también esa propiedad para cotejar, tener una idea intuitiva y luego ya lo hicimos formalmente usando nuestras formulitas. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre esto. Yo tengo, bueno, no es una duda, bueno, sí, pero haga de cuenta que donde usted puso DT, donde es 2 por 511 sobre 256 más 2, puso de resultado 511 sobre 28, pero en dado caso a mí me da directo el decimal, ¿lo puedo usar? Sí, claro. Sí. Sí, por ejemplo, alguien puede, esto lo hace en su calculadora, y si la calculadora no es de las que traen la opción de fracción, te va a dar decimal en automático. Entonces sí puedes usar el decimal. Siempre tratan de usar por lo menos en estos casos unos 4 decimales para que el error de redondeo no sea tan grande y no les afecte tanto en el resultado. Al final, como ya vimos, va a llegar a lo mismo, pero en los intermedios sí puede variar algunas décimas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, profesor. ¿No? De mi parte Ok. no, profesor. Entonces, esto sería todo por esta Profe, sesión. yo tengo una duda de la tarea. Sí. No se vayan a salir, ¿eh? Yo No también. les he marcado su asistencia. Déjenme, les marco asistencia y luego ya revisamos las dudas que tengan en la tarea. Un momentito, nada más déjenme marcar la asistencia y checar que efectivamente les marque. Si ya marcó la asistencia, ya los que quieran abandonar pueden hacerlo. Y me quedo para aclarar las dudas que haya. Nada más denme un instante en que se abra la lista. Es correcto, ya está marcada. Ok, entonces ahora sí regreso con ustedes. Díganme. Ya, de la pregunta 14, esos incisos se resuelven con la fórmula que nos enseñó de infinita, bueno, de la suma infinita. A ver, nada más déjame abrir entonces el archivo de la tarea. ¿Es la tarea número qué? 2. 2. Sí, ¿verdad? ¿La está abriendo? Ah, es que como estamos en la sesión en vivo, se alenta mi computadora. Ok. A ver, entonces comparto pantalla.
está cargando. Está muy lento esto. A ver, mientras dime cuál es la que decías que... De la pregunta 14, los incisos. 14. Calcule la suma indicada de las siguientes sucesiones. Ah, ok. Bueno, ahí ustedes para cada una de estas progresiones tienen que checar si es una aritmética o es geométrica. Y dependiendo, ya tenemos las fórmulas. Salió el profe. Me sacó el internet, pero ya estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Entonces, no sé cuánto de lo que dije, Dijo se que entendió. teníamos que checar si es aritmética o geométrica, nada más. Ok, ya está ya está en sus dispositivos, ya se ve en la pantalla. Ya se ve. Ok, Sí. se refieren a estos incisos de la A al F. Solo tienen que checar entonces, por ejemplo, la primera. Es una geométrica. Si es una geométrica, pues usas la de Sn, que era igual a A por 1 menos R a la N, todo eso dividido entre 1 menos R, ¿no? Lo mismo para la siguiente, hay que checar. Si es geométrica, usas esa. Y si es aritmética, usas la que hemos visto antes. Y así para cada uno de estos incisos. Por ejemplo, esta, 1 más 2 más 4 más 8, pues tienes que hacer algo similar a lo que acabamos de hacer acá. Acá me dieron una suma. Déjenme regresar. Ahí está. Entonces, de inicio yo no sabía cómo hacer esta suma. Lo que hice fue separar. El A1 es el primer término, acá lo escribí. El segundo término es un medio y así sucesivamente. Separo los sumandos y luego me fijo si estos conforman una progresión aritmética o geométrica. Acá fue geométrica, entonces uso la fórmula correspondiente. Pero entonces es lo que tendrían que hacer para este caso de sumas, ¿no? Pero por decir en la E, si es geométrica, se usa la de infinito. Exacto, sí, ajá. Y para el 15, igual, los puntos significa que, bueno, sigue teniendo más dígitos, ¿no? Sí, pero la 15, ¿para cuándo es la tarea? Para el Para lunes. Para el El lunes. ¿Y cuándo tenemos la siguiente clase? el 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 lunes. lunes. El lunes. Ya no me dio tiempo, de veras, es que sí me extendí mucho en este ejemplo. De hecho, en la clase de hoy, les comparto mi pantalla, iba a explicar sobre esto. Profe, antes de continuar, es que se me fue un Sí, dime. poquito del internet. En la E y en la D, entonces también podemos, de la 14, también podemos utilizar la fórmula infinita del caso geométrico. Claro. Sí. En la C ujú, y en la D, perdón. Porque como dice sí. N términos y P términos, pues no indica cuántos. Ah, ok. Acá no sé, así ya alguien de ustedes me había mencionado, es que se puede usar indistintamente N términos, R términos, P términos, T términos. La variable está la N, la P, la R, la S, no importa, nada más es la variable, pero la fórmula es la misma. Sí, ahí surge esta Y eso es confusión. infinito, ¿no? Exacto, sí. Cuando hay puntos suspensivos es hasta infinito. Entonces, a ver. Entonces sí podemos utilizar la de infinito, ¿verdad? Exacto, sí. Perfecto. Gracias, profe. Y por nada. Estaba programada para la clase de hoy hacer esta. No, pues no la van a poder resolver. Entonces podríamos posponer la tarea para el viernes y el lunes lo explicaría, ¿no? Creo que sería mejor para todos. No, para el viernes es ya mucha distancia. Y nada más serían 3 las que les falte. ¿Qué les parece? Lo dejamos para el miércoles y el martes yo les explico en la clase el ejercicio que hoy quedó pendiente. Tenía programado esto.
Lo revisamos el martes y la tarea me la entregan el miércoles, porque ya nada más tendrían que... El lunes tenemos la clase, ¿verdad? Sí, el lunes la revisamos y lo entregan el miércoles. Tendrían 2 días para realizar nada más estos 3 incisos. Que de hecho lo hace ya, que les explique, va a ser en un ratito, pero les modifico la fecha de entrega para el día miércoles. Sí, profe, muchas gracias. ¿Vale? Ok. Muchas gracias, profe. Sí, por nada. Gracias. Sí, dime. Es lo que les decía, es el enésimo. Sí, es que es como cuando ustedes ven funciones, generalmente uno usa f de x, pero si lo cambia como f de t o f de s, ahí podría haber confusión, pero es lo mismo, significa exactamente lo mismo. El enésimo, ajá, sí. Ok, sí, por nada. ¿Alguna otra duda, pregunta sobre eso? Profe, yo tengo duda en el ejercicio 12. Ok. Ajá, dime. Sí, no entiendo, bueno, ¿a qué se refiere con valor contable? El valor que tendría, por ejemplo, que es un motor su costo inicial es de 1,050, ¿no? Y se deprecia 7.5% en forma anual. Cada año, entonces, este precio contable va disminuyendo. Por ejemplo, al inicio su precio contable es de 1,050, pero después de un año, pues ya va a valer menos de eso. Después del segundo año, va decreciendo. Ese es su valor contable. Lo que en realidad valdría, si tú quisieras vender ese motor, te calculan el valor de depreciación y entonces el valor contable es lo que vale realmente lo que te darían por ese motor en ese momento. No sé si aclaró la duda. Sí, creo que sí, profe. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Si no, hasta Yo acá le tengo termino. una pregunta, profesor, pero no es de la tarea, sino, bueno, yo era hace rato el que comentaba de la calculadora, entonces yo vi que tiene usted un programa, no sé si me pueda pasar el nombre. ¿Esta? Ajá, ándele. Ok, les comparto, voy a subir el archivo. En la actualidad yo he querido bajar esta misma aplicación en otra de mis computadoras y me causa conflicto, no sé por qué. Entonces lo que hago, estos mismos archivos los instalo y ya jala. Entonces les comparto el drive de la calculadora en el aula virtual más tarde. Les subo el archivo de la clase del día de hoy y les doy la liga del drive y bajan la carpeta y lo puedes instalar ya en directo a tu computadora. ¿Vale? Muchas gracias, profesor. Sí, por nada. Entonces nos Profe, vemos entonces ¿Sí? en el 12 que había mencionado el valor contable es como el precio final. Exacto, en ese momento es el precio, sí. Uh-huh. Ok. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Qué significa en la número 13 valor de salvamento? Ok, es lo mismo que el valor contable. Ok. Seguramente acá te hablan de depreciación. A ver, una locomotora con costo de 150,000 se le ha estimado un valor de salvamento de 5,000. Esto es, tu locomotora se va depreciando y entonces cada año va valiendo menos, como un carro, ¿no? Cuando el valor estimado de salvamento es de 5,000, en ese momento tienes que venderla, porque después, al año siguiente, ya nadie te la va a querer comprar. Entonces, ese es el valor de salvamento. Bueno, una vida probable de 30 años. Es decir, que a los 30 años va a llegar a este valor. Y entonces, pues, te piden encontrar cada uno de estos incisos. Ok, gracias. ¿Sí, por nada? Profesor, ¿Sí? en la pregunta 8, habla sobre el saldo insoluto. ¿El saldo insoluto son los 1,800 o conforme van disminuyendo al pago de los 150 mensuales? Es conforme va, ajá, sí, conforme lo que va disminuyendo. Uh-huh. Por ejemplo, al inicio el saldo insoluto es de 1,800, ¿no?
Debe saldarse una deuda de 1,800 en un año, efectuando un pago de 150 al término de cada mes más intereses a una tasa del 1% mensual sobre el saldo insoluto. Al inicio el saldo insoluto es de 1,800, pero después de un mes el saldo insoluto ya disminuyó porque tú ya abonaste 150. ¿Cuánto sería el saldo insoluto ahora? 1,650, ¿no? Y después del segundo mes, 1,500 y así sucesivamente. Ok, gracias. ¿Sí, pues nada? ¿Alguna otra pregunta, duda? Yo, profesor, tengo una pregunta. Es la pregunta 10, inciso B. Es que no sé cómo puedo dividir 9 entre la raíz cuadrada de 3. Ah, cuando haces esto, 9, entre. Usa la calculadora. Es que es de las ¿A mano? viejitas y no sé cómo programarla o usar esa función. A ver, pues sería así 9. A ver, vamos a ver. 9. Acá nos salió el paréntesis 9, entre paréntesis, y ahora es 3 por la raíz de 3. Esa es una forma. Y ahorita te explico la desarrollada. Y me da raíz de 3. ¿Sale? Usando la calculadora. A lo mejor tu calculadora, si es de las más viejitas, te va a dar esto. Sí. Bueno, ahí vas a decir, ¿y eso qué? Pues no lo puedes identificar. La otra forma es la siguiente, a ver. 9 entre 3. Lo vamos a escribir acá. Era 9 entre 3 por la raíz de 3. Esto se puede escribir así, 9 entre 3 por raíz de 3. Hay una, en matemáticas 4 ven radicales. Y hay algo que se llama, cuando tú tienes radicales, es decir, raíces en el denominador, haces un truco, multiplicas por un 1, pero un 1 muy especial. Un 1 de esta forma. Como quiero deshacerme de esta raíz, entonces acá lo multiplico por raíz de 3, pero arriba le pongo raíz de 3. ¿Estás de acuerdo que raíz de 3 entre raíz de 3 es la unidad? Sí. Entonces en realidad no estoy haciendo nada, no estoy alterando nada. ¿Pero para qué me sirve esto? Pues porque es 9 por la raíz de 3. Y acá cuando este 3 lo dejo ahí. ¿Y qué pasa cuando multiplico raíz de 3 por raíz de 3? Cancela. Se cancela, me queda 3 nada más, ¿no? Y entonces 9 lo divido entre 3 por 3, se va. Y solo me queda raíz de 3. ¿Sale? Oh, gracias, profesor. Se llama racionalizar el denominador este procedimiento. En teoría lo vieron en Mate 4. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, ninguna, profesor. No, profesor. Ok. Entonces cuídense y nos vemos el lunes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.